Seguimos, Ricardo. Sí, veníamos charlando recién Con en el bloque Atienza. anterior respecto de la situación del personal de salud, básicamente, ¿no? Del Y es, agotamiento, decías vos, de las enfermedades, de los contagios de COVID, y que eso hace que uno no pueda decir que, a ver, toda la prestación se puede dar, por más que haya camas, que haya respiradores, hace falta el elemento fundamental que es el trabajador. Bueno, así estamos es. con Estela Jiménez en línea, Ricardo, secretaria de la Junta de UTS. Estela, ¿cómo estás? José Rabal y Ricardo Fonseca te estamos saludando. ¿Qué tal, Estela? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, Nosotros Bien. cansados, agotados. Bueno, se te ve Aguantado. un poco en la cara también. Sí, Este, sí, estamos a ver, post-guardia nosotros. describinos un poco cómo es la realidad que ustedes están viviendo como trabajadores de la salud. Y la verdad que es difícil. Estamos muy agotados, estamos muy cansados, muy estresados. Son muchos meses de mucha presión. Y para colmo, estos últimos meses es cada vez más grande la carga que tenemos con pacientes. El Rawson es un hospital que está sumamente saturado. Las compañeras no están, las compañeras digo porque hay compañeros también, obviamente hay varones ahí también, pero la costumbre de que somos mayorías a veces, es que ni siquiera licencia están teniendo porque no hay quien las cubra. Ese es un hospital que viene trabajando en pandemia pura desde el primer día. Los otros hospitales nos fuimos acoplando, ¿no? Nosotros seguimos, yo trabajo en el de niños, pero el mío es un hospital polivalente y estamos recibiendo todo lo que es pediátrico porque se van cerrando otros hospitales y bueno, el nuestro tiene que mantenerse a flote, si bien también tiene una área de una covitera, nosotros lo llamamos covitera, entre otros, tratamos de hacer las cosas que suenan, parece graciosas, pero en realidad es como para sacarle un poco el peso que La tiene todo atención. esto sobre cada uno de nosotros. Ah, Es muchísima la presión, es muchísimo el agotamiento. Estamos trabajando en guardia espejos, especialmente el San Roque, el de niños y varios hospitales más, para evitar la contaminación transversal, pero tenemos un problema. Nosotros los trabajadores, como tenemos sueldos tan bajos, el 90% tenemos pluriempleo. Entonces, con este pluriempleo tenemos 3 bocas de contagio para nosotros. Los 2 trabajos más la social. ah, Hoy, claro. lamentablemente, tenemos un compañero nuestro gravísimo en el Hospital Allende, uno de nuestros bioquímicos, está sumamente grave, está con COVID, está en terapia intensiva, está con un respirador. Nos cuesta mucho ver que nuestros compañeros pasen por situaciones así, hay otros que apenas están saliendo de alta, pero este otro compañero la está viendo bastante cruenta la situación, ¿no? Y ya se perdieron 2 médicos acá. A nivel nación ya hemos perdido más de 90 trabajadores de la salud. Eh, es difícil porque nosotros nos contaminamos lamentablemente atendiendo, no nos queda otra que atender al que está enfermo y bueno, es todos los días, a ver, hoy nos contaminamos, hoy qué nos pasará o quién, todos los días hay compañeros que están en aislamiento, hay compañeros que son avisados que son positivos y tienen que retirar. Nosotros tenemos 3 de nuestros delegados positivos, uno lo hicieron volver sin hisopado después de 15 días y haber estado con una neumonía bilateral internado, hay otro que está saliendo de la terapia, nos llegó a respirador y hay otra compañera que ya llevamos más de 20 días con hisopados positivos y tenemos 2 secretarios de la comisión directiva también aislados y contaminados, ¿no? Y esto es porque generalmente había otro compañero que trabajaba a otro lado y se contaminó y bueno, Claro. es eso, encima estamos con eso, por más que nos cuidemos, estamos con tanto riesgo que nos dan miedo a todos. Ahora, Estela, este tema del personal de salud no es de ahora. Digamos, en principio se habló mucho de la falta de enfermeras en un determinado momento en el plantel de salud provincial, de médicos que se afincaban en la capital y había pocos médicos en el interior. Pero digo, voy a Sí. esta pregunta. ¿Estaba preparada la provincia de Córdoba con el suficiente personal de salud No, para afrontar una pandemia de estas características? no. Ustedes tengan en cuenta que nosotros todos los años, acuérdense que de marzo, cuando empieza el colegio, empieza lo que nosotros llamamos la época de contingencia, que son las enfermedades respiratorias y que en adultos y en niños en los adultos mayores y en los niños tienen consecuencias severas. Y nosotros sabemos hacer agua, sabemos tener los hospitales totalmente colapsados. Ahora no tenemos esas afecciones respiratorias porque es notable que es el colegio, la sociabilización que tienen los niños en el colegio,
que después traen a su casa para los más chicos la contaminación y para los adultos, ¿no? Es notable cómo ese tipo de patología que tenemos en contingencia ha disminuido, pero afortunadamente, porque no tenemos con quién atender. Nosotros en el verano, por ejemplo, hemos cerrado varios servicios por falta de personal y no se han podido abrir, a pesar de que, bueno, ahora empezó la contingencia, empezó esta pandemia y dijeron que iban a llamar personal. Hay hospitales en donde no llamaron personal y mucho personal estaba dentro del grupo de riesgo, así que se tuvo que retirar de los hospitales. Desde las embarazadas, los compañeros mayores de edad, o sea, más de 55, y aquellos compañeros que tienen unas patologías que son mucho más severas si se contaminan con COVID. Veníamos haciendo siempre, ahora es peor. Había un momento, la semana pasada, si no me equivoco, en una reunión que tuvo el CEP con autoridades de salud, no sé si ustedes tuvieron una reunión, pero a ellos le dijeron que iban a tomar 500 personas para el área de salud. ¿Sabés algo sobre esto? Lo que pasa es que el CEP no tiene idea de lo que son los hospitales públicos y ellos no están adentro de los hospitales. Mira, entran en cuentagotas. ¿Por qué? Porque la gente, a ver, ¿quién quiere entrar a trabajar en una época? O sea, la mayoría de la gente ya tiene otro trabajo. En una época de pandemia. En medio de una pandemia. En una época de ya pandemia, tiene otro claro, trabajo. ¿quién quiere laburar en una época de pandemia? Por 40.000 pesos. Y además corriendo riesgos. Exacto, un radiólogo, un licenciado en diagnóstico por imágenes, cobra 25 pesos el contrato de pandemia. Los camilleros están con 24.000 pesos en contrato de pandemia. Los enfermeros y los médicos están en 40.000. Y les dijeron una cantidad, hay becarios, no se pueden enfermar. Si se enferman tienen que devolver el día. Les dijeron que iban a ser por 140 horas y los tienen trabajando 167 horas en algunos hospitales. Entonces, ¿quién va a venir a trabajar? Aparte, el problema es que ya están la mayoría de los trabajadores muchos contaminados y en aislamiento, o sea, no hay para cubrir tanto. Y si la sociedad sigue sin frenar un poco este contagio, ustedes vieron la cola que hay todos los días en el Rawson para hisoparse. Esos pobres compañeros que están haciendo el hisopado son 12 horas sin parar, a veces ni siquiera para ir a tomar un vaso de agua. ¿Entienden? Porque si se demora mucho, encima el que viene a hisoparse se enoja con el trabajador. Entonces, cobramos poco, nos tratan mal, nos tenemos que contaminar cada 2 por 3, el riesgo de traer la contaminación a nuestra familia, el riesgo de que no sabemos, capaz que no nos pase nada si nos contaminamos, o capaz que perdamos la vida. Entonces, tengan en cuenta que los trabajadores de la salud que han fallecido tienen un promedio de vida entre 35 a 40 años eran jóvenes. ¿Me entendés? Y la carga viral a la que estamos expuestos es mucho mayor, y eso obviamente cuando entra en nuestro sistema inmunológico lamentablemente, muchas veces nos gana la batalla. Pero estamos haciendo agua. Ojo, como ustedes dijeron recién, hay muchas camas, hay muchos respiradores, pero tenés que saberlos manejar. El paciente que tiene, aparte el paciente de COVID, vos los primeros 10 días es prácticamente estable, después del día entre el 8 al 12 es cuando es más virulenta la patología y donde generalmente van a respirador. Y el periodo del respirador varía de entre 15 días a 25. Si es que logramos sacarlos. Entonces, ahora, son Estela, muchos días. Estela, ¿han podido de alguna manera como gremio sentarse a hablar con el COE, sentarse a hablar con el Ministerio de Salud para tratar de plantearle la situación que está atravesando el personal? No escuchan. Nosotros hemos hecho notas, hicimos relevamiento, hacemos las notas, llevamos los informes, pero no escuchan. Cardoso es un señor total. Mira, nosotros nos rayamos el otro día porque vamos a tener que hacer una campaña si Fortuna vuelve, te perdonamos. Porque Fortuna por lo menos te podía sentar y hablar. Cardoso, él solamente escucha lo que dice Schiaretti y lamentablemente acá parece que la parte económica predomina más que mantener la salud pública. Cuando me refiero a salud pública no es simplemente al sistema de salud, sino a la salud de la población. Porque si nosotros colapsamos, quien más pierde es la sociedad porque se van a empezar a morir, vamos a empezar a pirar. No sé si ustedes habrán visto hoy, yo cuando salí de mi guardia, salí 6:30, vi unos contenedores nuevos a la entrada del Polo, de la parte de la avenida Sabatini. El COE traslada sus oficinas al Polo. Eso quiere decir que la situación es mucho más grave de lo que todos creen.
¿entendés? Entonces, lo que nosotros en un momento pensábamos que iba a ser algo bueno, pasamos, no, la sociedad se relajó tanto, el gobierno dejó que la sociedad se relaje tanto, porque te largan, ay, se murieron 4, pero tenían enfermedades prevalentes. Se murieron 3, pero no todos tenían enfermedades prevalentes, no todos eran mayores, no todos eran ancianos. Entonces la gente se relajó tanto que ayudas que hasta creen que no existe, pero nosotros tenemos compañeros que han quedado enfermos. Hay una información, sí, hay una información, ¿cómo te puedo decir? Un doble sentido de la información que está dando el ministerio, y no la está dando bien clara, y es a propósito, porque hay que quedar bien con la Cámara de Comercio, hay que quedar bien con los que necesitan mover plata, pero los muertos no, primero que los muertos no votan, tendría que pensar Schiaretti. Y los muertos pero ¿sabes qué pasa, Estela? Estela, también hay una realidad, me parece a mí, no solo mirarlo de un costado. Es entendible la presión que reciben los gobiernos, sea el de acá, el de otra provincia, porque la gente no vive en un estado de bienestar como en algunos países de Europa, que se pueden quedar 3 meses dentro de la casa y van a tener plata. Pero acá no la gente si no sale... Sí, pero yo te voy a decir una cosa, no se están contaminando los trabajadores, no se están contaminando por ir a trabajar. No, por las fiestas, por las reuniones. Es la juntada social. Entonces, seamos más responsables. O sea, una cosa es tener libertad y otra cosa, estamos en una pandemia. Creo que ninguno de nosotros vivió en una pandemia, ninguno. Yo me acuerdo de la gripe A, porque estaba trabajando en el hospital, pero la gripe A tardaba un poquito más en contaminarse. O sea, no era un virus que prendiera tan fácilmente como lo hace este COVID. Entonces, era distinto. Nosotros teníamos todas las medidas de precaución adentro del hospital. Me acuerdo que el alcohol gel es cuando nos acostumbramos a toser en el codo, a usar más alcohol gel. Pero el hecho es de que la gente se está contaminando por las reuniones sociales y esas las podemos evitar un poco más. ¿Por qué? Nosotros, los trabajadores de la salud, estamos contaminando por atender pacientes con COVID. Y vas a ver que si vos vas y haces a la gente, cuando vos les preguntas dónde estuviste, cómo fue, no fue en el trabajo. La mayoría. Ahora, fue por la reunión social. Sí. Estela, ¿hay algún tipo de relación entre la cantidad de pacientes que atienden y los números que da el gobierno de la provincia como contagios? No, es mucho más grande el número de pacientes. Y es mucho más que la cantidad de... Lo bueno sería que el gobierno dijera, viste que te dicen 40% de ocupación de las camas de terapia, ¿cierto? Sí. Entonces vos te relajás y decís, bueno, queda un 60%. 40% con COVID, te tendría que decir, y el otro 60% está ocupado con otras patologías. Aunque en realidad a veces es mucho más alto, porque el Rawson hace 3 meses tenía una terapia de 6 camas. Ahora tiene una terapia, aparte de la de 6, tiene otra de 20. Estela, sí. ¿Terapia de 6 camas? Tenía, hace 3 meses. Ahora tenemos una terapia de 6 camas en un lado y tenemos una terapia de 20 camas en el otro y se está por habilitar otra de esa misma magnitud. ¿Me entendés? Ajá. Y son terapias con respiradores, con pacientes con respirador. Entonces, y vos vas, hoy yo estaba hablando con unos trabajadores de la parte privada de una clínica, de un sanatorio en especial, y el sanatorio le mintió al ministerio porque le dijo una cantidad de COVID y tenía más cantidad de COVID confirmado dentro del hospital de lo que está habilitado para tener, del sanatorio que está habilitado para tener. ¿Entendés? Sí. Entonces, y tiene mucho personal contaminado. Entonces, hay datos que no son claros, hay datos que a veces la sociedad parece que el gobierno no le conviene que sepa, y a nosotros nos asustan. Porque acuérdense que las terapias, que el paciente en terapia intensiva pasa un promedio de 15 a 20 días. Sí. O sea, ahora, tardábamos en rotar las camas. Estela, más allá de lo que estás contando, que es crudo, es difícil, es grave, porque la población tiene que saberlo también a esto, no han llegado aún aquí en Córdoba, no hemos llegado a tener que decidir por parte de alguno de ustedes, de los profesionales, del equipo de salud, tener que decidir a quién atender y a quién no. ¿O todavía sí? No, todavía no, porque
¿Por qué? Porque muchas veces se atiende como se puede, pero en el sur sí, en el sur de la provincia sí. En Río Cuarto sí ha estado mucho más complicada la cosa. Sí, Por eso sí. tuvieron que volver de fase. Ahora, a ver cómo lo puedo decir, no nos confiemos en eso. Porque si ustedes no tienen mala memoria, la semana pasada el ministro dijo que cuando llegáramos a los 1000 casos diarios, iban a tomar otras medidas. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, Sí, sí. sí. Ayer, ¿cuántos casos tuvimos? 1200. 1145, creo. ¿Una medida nueva? No, nos llevaron el COVID al polo. ¿Qué quiere decir? No van a cambiar las medidas sociales, lamentablemente, porque si no, parece que el humor de la gente le importa más que la salud. Yo prefiero que la gente esté molesta y enojada a veces, pero que esté sana. Que no corra el riesgo de vida. ¿Me entendés? A veces Sí, te sí. tenés que bancar el mal humor social y creo que todos, tanto los trabajadores nosotros de la salud, como quizás también ustedes, los trabajadores de prensa, tienen que ayudar a aplacar a la gente y que entienda, estamos en una pandemia mundial. No es que solamente agarró a Córdoba o agarró a Argentina o América del Sur. Esto es mundial. Ahora, tratemos de perder la menor cantidad posible de vidas. Eso es lo que hay. Yo pensaba hoy, tenemos uno de nuestros médicos, excelente, uno de los médicos más bueno que el pan imposible. Se le murió la mamá el mes pasado y todavía tiene el hermano en respirador y no lo pueden sacar. ¿Entendés? Hay gente que está pasando por dolores muy grandes, otra de nuestras compañeras también perdió el padre por COVID. ¿Y cómo se contaminó el papá? Por una persona que lo venía a cuidar y que había estado en una reunión familiar. ¿Me entendés? Ahora Entonces, Estela, vos hablaste de miedo de la sociedad. La sociedad adquiere el miedo precisamente por, quizás nosotros los comunicadores también lo transmitimos, y porque se comenta, se dice que, por ejemplo, las personas de alto riesgo son las que más conflictuadas están en el caso de COVID. ¿Por qué? Porque entre la elección de una persona de alto riesgo de más de 60, 70 años a salvar la vida de uno de 40, desconectan concretamente al de 60, 70 años. ¿Ha sucedido en Córdoba? Sí. Todavía no. Pero, acordate el médico el médico que estaba en Villa María internado de 42 años, Sí. Que murió de COVID. Sí. ¿Por qué? Porque el COVID también hizo una embolia. Porque también es una de las consecuencias, que a veces puedes pasar la parte, pero es secuelar. El COVID deja secuelas y no sabemos si esas secuelas van a ser permanentes o van a ser capaz que vos decís, bueno, el joven lo salvamos y se murió de golpe, porque hizo una embolia. Sí. Ahora, el hecho de que esta patología es tan nueva, no es como la varicela, la peste bubónica, la peste amarilla y todas las otras que no la pasamos nosotros, las escuchábamos o las aprendimos por los libros. Este es nuevo y se va aprendiendo demasiado rápido, afortunadamente porque la ciencia ha avanzado, pero parece estar más virulento. Yo me ponía a pensar qué hubiese sido de este tipo de virus hace 200 años atrás. Claro. Hubiese quedado la mitad de la población. Ahora porque por lo menos los podés conectar a un respirador y darle más chances de poder tener sobrevida. Pero acá tenemos que tener, es como todo, si queremos que esto pase rápido, portémonos bien. Portémonos bien un tiempo y no te digo que no dejemos de trabajar, porque trabajar todos podemos, tenemos la libertad de poder ir a trabajar, pero dejemos un poco las fiestas, las juntadas, las reuniones, esas cosas que no son imprescindibles para vivir. Indispensables. Muchas gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo, tenemos que cerrar el programa, pero ha sido muy importante lo que nos has contado vos, así que muchas gracias. No, gracias, por favor, Estela, gracias a ustedes y bueno, fuerza a todos, fuerza a las familias que están pasando por estas patologías tan difíciles. Bueno, vamos aprendiendo juntos, pero cuidémonos entre todos, porque nosotros los de la salud solitos no podemos hacerlo por todos ustedes. Exacto. Así que bueno, es social. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, chicos, muchas gracias.